Hola chicos, buenas tardes. Bienvenidos todos. Lo primero, vale, vamos a empezar con esta clase del curso de entrenador de baloncesto nivel 2. Y sí que me gustaría que pues sintieran la libertad, ¿vale?, de participar siempre que quieran, de frenarme si en algún momento quieren que repitamos algo, seamos muy rápido, o si quieren aportar alguna experiencia personal o hacer cualquier pregunta, pueden intervenir sin problema. Bueno, entonces lo primero, presentarme. Yo soy Mónica Hernández, soy psicóloga y soy la profesora encargada pues, de esta asignatura dentro del programa del curso de entrenamiento de entrenadores. En esta asignatura, que se llama Fundamentos Sociológicos del Deporte, no solo nos vamos a centrar en la parte sociológica, sino que también le vamos a dar mucho espacio a la parte psicológica, ¿vale? Que son dos áreas que realmente están relacionadas y que constantemente se están retroalimentando. Vale, como les decía, yo soy psicóloga con formación en psicología sanitaria y psicología del deporte, y actualmente, aparte de la consulta individual, me dedico también a la formación y al trabajo con jugadores, entrenadores y con colectivos del cuerpo arbitral. Vale, entonces sí que me gustaría que todos los contenidos que nosotros vayamos viendo hoy, que van a estar todos relacionados con el material que tienen colgado en el aula, intenten trasladarlo a su experiencia personal y hacerlo suyo e individual, porque es verdad que con cada equipo que ustedes se encuentren, pues van a tener que ajustar todo esto a las características, pues, de la edad, del nivel de competición, incluso de las características individuales, ¿vale? De cada uno de los jugadores o jugadoras con los que ustedes trabajen. Respecto a la asignatura, tienen el material dividido en 3 bloques y 3 tareas a realizar. ¿Vale? Cualquier duda que surja con las tareas o algo que no se entienda, pueden preguntarlo hoy aquí o pueden escribirme también sin ningún problema, ¿vale?, a través de la plataforma. Y al final de realizar esta clase, pues realizarán un examen que tienen hasta la noche para poderlo hacer, con 10 preguntas tipo test sobre el temario, ¿vale? Es bastante sencillo. Si se han leído el temario y están atentos hoy a la explicación, les va a resultar bastante fácil de contestar. Hasta aquí, si alguno tiene alguna duda, como les digo, pueden preguntar sin problema, y vamos a pasar al contenido en sí de la materia, que vamos a ir abordando diferentes puntos relevantes del contenido que tienen en el aula, aunque no abordaremos todos, pero bueno, yo lo que quiero es que se queden con algunas ideas claves que me parecen fundamentales a la hora de trabajar como entrenadores dentro del terreno de juego y fuera de él. Vale, para empezar, he dejado aquí algunas pinceladas sobre la base de esta asignatura, que son la rama de la sociología y de la psicología. La primera es una rama más centrada en el deporte como un fenómeno social, ¿vale? La sociedad y el deporte interrelacionan constantemente y no podemos entender el deporte sin un contexto social, ni la sociedad sin un contexto deportivo, que es una de las áreas claves y que ahora mismo, tanto en medios de comunicación como en el día a día de las personas y la gestión de grupos, tiene gran peso, ¿vale? La mayoría de los niños, por ejemplo, se desenvuelven durante su desarrollo dentro de un entorno deportivo, y ahí es donde aprenden muchas de esas variables o muchos de los comportamientos que socialmente son importantes para su desarrollo. Y la otra rama que nosotros vamos a tocar es la psicología del deporte, que simplemente es el estudio de los factores psicológicos asociados al rendimiento deportivo y a la práctica del deporte, pero que no se limita solo a rendimiento, es decir, a variables que potencien el rendimiento, sino también a cuidar y mantener la salud mental y emocional de los jugadores y de todo el entorno deportivo, ¿vale? Los entrenadores también entran dentro de la psicología del deporte, no solo con herramientas que pueden ayudar a transmitir mejor a los jugadores o ayudarles a rendir mejor, sino también al propio funcionamiento del entrenador, que también tiene muchas emociones a gestionar y muchas variables psicológicas que se pueden trabajar y potenciar para que nuestro desempeño sea mejor. Vale, entonces aquí les he puesto pues diferentes variables que aborda la psicología del deporte. Hoy veremos alguna de ellas, y como les digo, casi todas son muy importantes, no solo para el deportista, sino solo trabajarlo en el deportista, sino trabajarlo también en nosotros mismos como entrenadores, porque si no, no podremos ejercer nuestra función, y porque nosotros también somos modelo o ejemplo, sobre todo en el deporte de iniciación, para que ellos vean una guía en donde regular todas estas variables psicológicas. Lo que vamos a hacer a continuación es tocar ligeramente las principales variables que yo he seleccionado para trabajar hoy aquí, para que puedan llevarlas a sus entrenamientos y potenciarlas en sus jugadores. Sí es cierto que siempre va a depender del nivel de competición y de la edad o punto de desarrollo en el que estén los miembros de ese equipo. Entonces, la primera que he cogido es la motivación, que es una variable que solemos escuchar mucho, ¿vale? Pero que realmente muchas veces no conocemos del todo, o
no está bien entendida, ¿vale? Muchas veces confundimos motivación con que los jugadores tengan ganas o no de ir a entrenar o ganas o no de competir, ¿vale? Y realmente las ganas son simplemente una parte mínima de la motivación, ¿vale? Cosas que nosotros como entrenadores y ellos como jugadores van a hacer sin tantas ganas, pero porque hay unos motivos que son la base de la motivación que les llevan a realizar esos esfuerzos. Por lo tanto, motivación y ganas no son sinónimos, ¿vale? Tienen mucho más que ver con los motivos o razones que yo tengo para realizar algo, que normalmente si supone un esfuerzo, pues a veces tendré más ganas y posiblemente otras veces tendré menos. Dentro de las teorías que explican la motivación hay una que a mí me gusta mucho trabajar porque nos ayuda a tener como tres aspectos clave a incluir en nuestros entrenamientos o en nuestra forma de coordinar un equipo para que esa motivación pueda ser mayor. ¿Vale? Es la teoría de la autodeterminación que tiene tres variables principales a trabajar o a incluir dentro de una dinámica deportiva. Una sería la autonomía, es decir, buscar que los jugadores sientan que tienen capacidad de decisión y de elección dentro de lo que es el entrenamiento o su práctica deportiva. Evidentemente no pueden decidir en todo, tampoco también hay que ajustarlo a la edad, pero que ellos sientan que a medida que van creciendo van teniendo mayor libertad en la toma de decisiones, siempre que sean decisiones que se puedan, pues, opinar, compartir, ¿no? Y tomar entre todos, que no sea un estilo autoritario en el que yo sienta que se me impone todo lo que está alrededor del deporte, sino que cuanto más autonomía le demos, más fácil es que aparezca esa motivación. Luego tenemos otra variable importante a trabajar, que es la competencia, que hace referencia a la sensación o percepción que uno tiene de que es capaz de realizar una tarea. ¿Vale? Es decir, nosotros tenemos que intentar buscar que nuestros jugadores sientan que pueden hacer aquello que nosotros les estamos pidiendo o que pueden desempeñar la práctica deportiva con éxito, porque si no, la emoción que va a predominar es la frustración y no es una emoción positiva para trabajar la motivación. Aquí es importante que la clave es que las expectativas, los retos, sean de una dificultad ajustada, ¿vale? Es decir, si el reto es muy fácil, yo no me voy a sentir competente porque realmente no tengo que hacer mucho esfuerzo ni me supone implicarme ni desplegar mis recursos para poderlo afrontar, sino que es algo que yo hago pues en mi día a día sin mucho esfuerzo. Pero si el reto es muy complicado, tampoco me va a generar sensación de competencia porque voy a estar constantemente frustrado por no alcanzarlo. Entonces es importante que sí, que sea estimulante, que no sea muy fácil ni muy accesible, pero que sea realista, ¿vale? Que esté dentro de las posibilidades del jugador. Y ahí también va a ser importante que nos ajustemos al momento de confianza y al nivel real que tiene ese deportista, ¿vale? Hay veces que a nosotros nos conviene, por ejemplo, poner una serie de ejercicios más fáciles o más accesibles para un jugador en función de su momento de confianza, ¿no? Por ejemplo, cuando hay baja confianza. Si nosotros vemos un jugador que ha ganado mucha confianza en las últimas semanas, pues a lo mejor ahí podemos optar o priorizar retos un poquito más difíciles o un poquito mayores. Y la última variable a trabajar para fomentar la motivación es la relación. ¿Vale? Nosotros estamos hablando de un deporte de equipo y al final los seres humanos son seres sociales y un entorno en el que yo socialmente me siento adaptado, me siento incluido, va a ser un entorno que me genere mucha más motivación que un entorno en el que solo se prioriza, por ejemplo, el rendimiento y se dejan de lado las relaciones sociales. Entonces, nosotros como entrenadores no solo podemos centrarnos en diseñar ejercicios técnicos o de estrategia, sino que tenemos que intentar que estas variables estén incluidas en esa planificación. Es decir, un ejercicio no es bueno solo si trabaja bien X movimiento dentro del baloncesto, sino que va a ser mucho mejor si además potencia, pues por ejemplo, esta variable desde el punto de vista psicológico, ¿no? Si por ejemplo ellos pueden tomar decisiones dentro del diseño de ese ejercicio, si por ejemplo ellos ven que pueden alcanzar esos objetivos y además nosotros se los reforzamos, o si dentro de ese ejercicio hay tareas de cooperación o comunicación que facilitan la relación con sus compañeros. Vale, luego hay dos tipos de motivación que seguramente la han escuchado, ¿vale? Que es la motivación intrínseca y extrínseca. La motivación intrínseca hace referencia a la propia sensación de satisfacción que yo siento cuando hago una tarea, ¿vale? Es decir, es un motivo o un refuerzo que viene de mí mismo, de lo que a mí me gusta o de yo sentirme realizado con lo que estoy haciendo. Y sin embargo, la motivación extrínseca viene de una recompensa externa, que puede ser un premio, un resultado, un elogio, ¿vale? Que mi entrenador me diga que lo estoy haciendo bien. Esas son recompensas externas, por lo tanto fomentan la motivación extrínseca. Es verdad que las dos van a estar presentes en el deporte y es también importante que las dos se trabajen y se cuiden, pero nuestra prioridad debe ser intentar que los jugadores conecten o prioricen la motivación intrínseca. ¿Por qué? Porque de la otra forma
posiblemente se genere dependencia a esos refuerzos externos y una vez no estén o ellos no los perciban como tal, pues seguramente esa motivación tienda a disminuir. Entonces necesitamos conectar con motivos que van a ser individuales y grupales, pero que van a ser propios de cada equipo o de cada persona, que realmente pues conecten con sus valores, con lo que es importante para ellos, con cosas que sean más relacionadas con mi persona que con que alguien me refuerce que lo estoy haciendo bien o que eh, mi entrenador me diga X. Vale, entonces ahí es importante que no solo nos centremos o que no recompensemos todas las conductas con premios o con puntos, o, ¿vale? Sobre todo los niños más pequeños, sino que también pues les hagamos reflexionar sobre qué les aporta el deporte a ellos más allá de esas recompensas externas. Entonces aquí es importante, al tratarse de un deporte de equipo, que no nos podemos centrar solo en que cada jugador de forma individual esté motivado, sino que también necesitamos fomentar una motivación grupal. Es decir, que yo sienta que como jugador individual aporto a unos objetivos grupales que me benefician tanto a mí como al equipo. Vale, por eso es interesante explorar tanto los intereses individuales como encontrar puntos comunes para que nosotros podamos establecer pues, objetivos o motivos grupales por los que realizar ese esfuerzo y mantenernos constantes a pesar de los resultados o los feedback que nos puedan ir llegando. Vale, aquí les he puesto una exclamación para que pongan mucha atención en el establecimiento de objetivos, es decir, en las metas, porque son parte de la base, no solo de la motivación, sino de otras muchas variables que veremos a continuación, como la confianza. Vale, antes les decía que tienen que ser metas ajustadas y también tienen que ser metas bien diseñadas. Entonces, para trabajar sobre todo la parte de confianza y evitar sensaciones pues, de frustración, de estrés, de ansiedad, es importante diferenciar entre objetivos o metas de resultado y de rendimiento. Vale, los resultados son aquellas metas que simplemente pues, están focalizadas en algo externo, que es cómo queda un partido, si gano o pierdo, o si alguien me refuerza o no me refuerza, si me escogen para una selección, por ejemplo, o no, o si estoy convocado o no. Y el rendimiento habla más de mi propio desempeño. ¿Cuál es la principal diferencia? Que el primero, resultados, no depende al 100% de mí y el segundo sí. Si la mayoría de los objetivos que yo le planteo a mi jugador o a mi equipo están centrados en el resultado, yo voy a fomentar que el foco esté en algo que realmente no está en su control. Por lo tanto, la sensación de ansiedad y de falta de control de esa situación va a ser mucho mayor y si no se dan esos resultados, yo voy a tender muchas veces o a creer que es culpa mía o a sentir que no puedo hacer nada para cambiar ese resultado. Entonces, todo aquello que no puede controlar el jugador, cuanto más ponga el foco ahí, pues seguramente fomente emociones como la ansiedad o la frustración, porque es algo que yo realmente no puedo influir directamente, ¿vale? Eso no quiere decir que los jugadores no tengan nada de influencia en el resultado, pero no tienen un control real porque hay otras muchas variables que pueden influir en que un equipo gane o pierda, por ejemplo. En cambio, el rendimiento sí es algo que está en mi mano, ¿vale? Es algo que yo tengo mucha más porcentaje de control porque se centra pues en cómo yo me concentro, en cómo yo realizo determinados movimientos técnicos, en cómo yo pongo en marcha la estrategia, en cómo yo sigo o no las instrucciones de mi entrenador. Y ahí yo sí tengo mucha más sensación de control porque sé que depende de mí. Entonces necesitamos que la mayoría de los objetivos que nosotros le planteamos estén centrados en el rendimiento. Porque ya los jugadores de por sí tienen objetivos de resultado, ¿vale? Ningún jugador va a jugar un partido con la intención de perder. Todos quieren ganar, todos quieren conseguir el mejor resultado posible y eso hace muchas veces que se nublen o se omitan los resultados, los objetivos de rendimiento, que es realmente lo que yo me puedo focalizar para sentir que tengo control sobre la situación y que tengo algo que ver o algo en lo que influir, más allá del resultado que puede estar pues, afectado por múltiples variables, como el otro equipo, eh, el resto de mi equipo, cómo me encuentre yo hoy, un montón de factores que influyen en que un resultado pueda ser un otro, más allá de mi rendimiento individual. Bueno, o sea, hasta aquí la parte de motivación, que con la idea que quiero que se queden es con esa diferencia entre objetivos que dependen de mí y los que no, de resultado y de rendimiento, y que para fomentar la motivación el foco debe estar en los objetivos de rendimiento, individualizados a cada persona y con una dificultad progresiva que yo sienta que me estimula pero que puedo alcanzar. La siguiente variable que les he planteado en esta asignatura es el nivel de activación, que se relaciona pues, con el nivel de energía, de actividad, de movimiento que uno, tanto psicológico como físico, siente para realizar cualquier tarea de nuestra vida, en este caso un entrenamiento o competición deportiva. Tendemos a creer que a mayor activación, mayor rendimiento. Es decir, que cuanto más activo esté, más rindo.
¿vale? Y no es real, y menos desde el punto de vista psicológico. Existe un nivel óptimo, que es individual de cada uno, en el que yo puedo dar mi máximo rendimiento. Si mi activación sigue subiendo, posiblemente empiece a decaer mi rendimiento porque estoy sobreactivado, ¿vale? Por lo tanto, es igual de perjudicial estar poco activo como con exceso de activación. Hay muchas variables que influyen aquí, por ejemplo, la motivación o la confianza, ¿vale? Muchas veces relacionamos o se tiende a relacionar la baja activación con un exceso de confianza, por ejemplo, cuando un equipo cree que puede ganar fácil, tiende a estar por debajo de la activación, y un exceso de activación en situaciones de más presión, de estrés o incluso en situaciones con una motivación excesiva o con falta de confianza. Entonces aquí es importante que entendamos que no todos los jugadores necesitan estar al mismo punto de activación, pero sí que necesitamos entrenarles en que aprendan a identificarlo y aprendan a regularlo. ¿Vale? Entonces lo primero, que es aprender a identificarlo, se hace tomando conciencia cada uno y dejándoles un espacio también para que evalúen en qué punto de esa escala, por ejemplo, entre el 0 y el 10, ellos rinden mejor. Tendemos muchas veces a creer que siempre a todos les hace falta lo mismo, ¿no? En el sentido de si algo no está saliendo bien es porque necesita más activación, necesita calentar más, necesita más motivación. Y yo puedo estar no rindiendo bien porque estoy bloqueado, porque ahora mismo tengo una activación cognitiva, es decir, una cantidad de pensamientos y de sensaciones que no puedo gestionar y lo que necesito es relajarme más que seguir activándome, ¿vale? Es verdad que como entrenadores no podemos leer mentes, pero sí podemos observar y poder intuir en qué momento está, ya sea a nivel individual o a nivel de equipo, y si lo que necesitamos es activarnos o si lo que necesitamos es relajarnos, ¿vale? Por ejemplo, si yo sé que esto es un partido fácil, entre comillas, para mi equipo, que debería o que va ganando airosamente y que pues empiezan a fallar pases, que empiezan a perder la concentración, que ya no hay comunicación, seguramente lo que necesite son estrategias para subir esa activación. En cambio, si es el último partido de la temporada en el que me estoy jugando la clasificación y lo que veo son pases imprecisos, muchas conductas impulsivas, necesidad o prisa por hacer las cosas y solo focalizados en ganar, un exceso de nervios, seguramente lo que necesite, por ejemplo, hacer antes del partido sea una charla más relajante que activadora. Vale, entonces esto también es cuestión de práctica y de conocer al equipo con el que trabajo y de analizar la situación en la que se encuentra, pero sí que es importante que no tengamos como un modelo base que siempre aplico, es decir, siempre antes de los partidos les motivo, o siempre antes de los partidos les doy la misma charla que independientemente de cuál sea la situación. Vale, ahí sí que podemos irlo ajustando, entendiendo que cuando hay un exceso lo que necesitamos es disminuir, que serán conductas o estrategias más centradas, por ejemplo, en relajación, en respiración, una visualización que refuerce la confianza y la calma, ¿vale? O recordarles pautas claves como que lo importante es el rendimiento y no el resultado, mientras que si lo que hay es un defecto, si hay menos activación de la que yo creo que necesitan, tengo que poner en marcha otro tipo de herramientas como por ejemplo activación física, o sea, visualizaciones motivacionales, vídeos más motivacionales o más activos, música intensa, es decir, cualquier herramienta que active tanto a nivel psicológico como físico a nuestros jugadores. Esta es un poco la variable de las que vamos a trabajar un poquito más complicada de llevar a cabo y cualquiera de los problemas que nosotros podamos encontrar en nuestro equipo, siempre es importante tener en cuenta que podemos asesorarnos o contar con la ayuda también de profesionales que se dedican a esto y que nos pueden ayudar o a analizar el equipo o a enseñarle estas técnicas también a los entrenadores y a los jugadores. ¿Vale? Y esto también es importante que nos lo apliquemos a nosotros mismos, que lo veremos más adelante. ¿Por qué? Porque nosotros como entrenadores tampoco rendimos igual cuando estamos por debajo de nuestro nivel de activación, es decir, pues desconectados del partido, cuando no nos genera el interés que normalmente nos generan otros partidos, no rendimos igual porque no estamos igual de atentos, no somos igual de rápido en la toma de decisiones y seguramente se nos escapen detalles de nuestros jugadores o de las situaciones que hagan que pues, no tomemos las decisiones adecuadas. Y en un exceso de activación, que por ejemplo se podría dar en un partido muy importante con un resultado muy ajustado que quedan pocos minutos, si no sabemos regular ese nivel de activación, pues seguramente tendamos pues, a tomar decisiones impulsivas, a comunicarnos de forma más impulsiva que no llegue tanto a los deportistas o que interfiera en su rendimiento, o nos debemos llevar por las emociones de ese momento y nuestra conducta nos favorezca a que mi equipo rinda lo mejor posible. Vale, entonces aquí también cada uno tiene que ir descubriendo en qué punto rinde mejor y aprender a identificar cuándo necesita
activarse y conectar con el partido, o todo lo contrario, bajar la activación y regular mi intensidad para poder desempeñar mi rol de entrenador. Otra de las variables importantes a trabajar con los deportistas es la gestión emocional, ¿vale? Sobre todo, en todos, pero más todavía en iniciación, ¿vale? O el deporte formativo, porque al final nosotros no estamos formando solo jugadores de baloncesto, sino también personas que van a tener que lidiar con estas emociones dentro y fuera de la cancha, ¿vale? Es verdad que hay múltiples emociones que pueden aparecer y nosotros necesitamos potenciar la inteligencia emocional de los niños y jugadores a los que nosotros acompañamos, ¿vale? La inteligencia emocional incluye tres capacidades básicas. Una es percibir las emociones, tanto mías como de la otra persona. La segunda es comprender esas emociones, entender su funcionamiento. Y la tercera es gestionar las emociones, ¿vale? Muchas veces queremos enseñar o educar directamente en la tercera, ¿vale? Y si no aprenden a percibirlas, a normalizarlas y a ponerles un nombre e identificarlas, va a ser muy difícil que las gestionen. Si se fijan, yo aquí uso la palabra gestión emocional. Si leen pues, alguna información o en internet o en las redes sociales, muchas veces hablamos de control emocional. Siempre les cambio este término porque creo que es una palabra que se ajusta más a la realidad que nosotros podemos intentar alcanzar con nosotros y con los jugadores. Vale, es decir, control emocional parece que nosotros tenemos un mando de la Play que puede decidir qué siento en cada momento, qué pienso en cada momento. Vale, y realmente esa no es la realidad del funcionamiento de las emociones. Yo tengo emociones más impulsivas o tengo emociones que no controlo, que es verdad que puedo ir con el entrenamiento regulándolas, pero mi trabajo es ver cómo gestiono esas emociones y cómo las regulo para que no afecten el rendimiento, no sentirlas. Vale, es decir, por ejemplo, nos pasa mucho en deporte de iniciación que mandamos un mensaje más de que no se enfaden, que no se frustren, más que normalizar que el enfado y la frustración es parte del deporte, que va a existir, pero que lo que tienen que aprender es a gestionarlo o a controlar ciertas conductas que no son positivas para su rendimiento o para sus relaciones sociales. Bueno, entonces tenemos que intentar centrarnos más en normalizar la emoción y aprender a gestionarla que transmitir la idea de convertirnos en una máquina que no sienta las cosas que no queremos sentir o que siempre sienta las cosas que me favorecen al rendimiento. Bueno, entonces hay que normalizar que las emociones agradables y desagradables son parte del deporte, tienen su funcionalidad también y son necesarias, pero tenemos que aprender a regularlas para que no perjudiquen a nuestro rendimiento. Respecto a la confianza, es verdad que aquí hay un factor, como en todo el resto de variables, también muy personal, muy individual, que tiene una parte genética y una parte de las experiencias de ese jugador fuera del contexto deportivo, pero nosotros también tenemos que responsabilizarnos de, por lo menos, intentar potenciar la confianza de los jugadores y evitar ciertas conductas que no les favorecen, porque al final se ve perjudicado el jugador, su bienestar y el equipo, y por tanto yo también como entrenador. Entonces, por autoconfianza entendemos la creencia que yo tengo de mis propias capacidades para rendir bien en un deporte, en una tarea o en cualquier actividad. Depende de muchas variables y se las he intentado resumir en experiencias previas, es decir, éxitos anteriores suelen potenciar mi confianza respecto a la misma tarea o parecidas, igual que haber fracasado en determinados objetivos tiende a disminuir mi confianza en esa tarea. Feedback externo, que aquí es donde nosotros también tenemos un papel importante, ¿vale? En reforzar y darle valor a las conductas que el jugador hace bien o los logros que consigue, y no solo centrarnos, que también es importante, en las mejoras o las cosas que hace mal, que es importante darle espacio, pero también es importante que en el mismo nivel estén las cosas que hago bien, ¿vale? Y conectar con las cosas que cada jugador hace bien, que dentro de un equipo serán diferentes, ¿vale? Pero que todos tienen cosas que nosotros podemos reforzar y darle valor. Luego también la autoconfianza está reforzada por la observación, es decir, ver personas similares a mí haciendo cosas que yo estoy intentando, me potencia la idea de que yo también puedo hacerlas, ¿vale? Y otra variable que influye es el estado emocional y psicológico de los jugadores, ¿vale? La confianza no es una variable estable, es decir, no hay jugadores que tengan siempre la confianza al 10 o siempre al 2, ¿vale? Sino que suele ser una variable que depende también muchas veces del contexto, y la idea es reforzarla para que sea lo más alta posible, el mayor número de veces posible, y que cuando no sea así, los jugadores y nosotros tengamos también herramientas para volver a trabajar la confianza y volver a recuperarla. Vale, va a depender también mucho de la tarea que se me exige. Si la tarea que se me exige no está acorde a mis capacidades o a mi nivel en este momento, va a debilitar mi autoconfianza, porque yo voy a creer que es que soy yo que no soy capaz. Vale, pero si
las tareas están ajustadas y yo veo que voy dando pasos y voy mejorando, seguramente esa autoconfianza se refuerce. ¿Qué podemos hacer nosotros aquí como entrenadores? Proporcionar experiencias de éxito controlado, es decir, por ejemplo, subdividir una tarea en múltiples pasos que yo sé que poco a poco el jugador puede ir consiguiendo, es mucho más productivo que reforzar un único objetivo final. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo ya he acumulado mayores experiencias de éxito en una situación controlada en la que el entrenador sabe que lo puedo conseguir. También es bueno que dentro de la gestión emocional que hablábamos antes y de esta autoconfianza trabajemos la gestión del fracaso. Por lo tanto, no, la idea no es eliminar desde todo entrenamiento la posibilidad de que no consigan algo, sino que prioricemos las cosas que sí pueden conseguir y trabajemos con las que no, normalizándolas dentro del proceso y trabajando en esa tolerancia y gestión a la frustración, ya que las cosas pues a veces tienen su tiempo y a veces lleva más tiempo del que uno quiere o espera. Importante aquí también en cómo hacemos la crítica, ¿vale? Es decir, la corrección necesitamos que esté centrada en la conducta de la persona, porque así yo entiendo que es algo que yo puedo mejorar de lo que hago, pero que no tiene tanto que ver con mi persona, ¿vale? No es lo mismo que a mí un entrenador me diga, a una entrenadora, que tengo que mejorar mi tiro, que me diga que yo no sirvo para tirar, ¿vale? Porque lo primero me define a mí, que es mucho menos modificable, y lo segundo es algo que yo puedo entrenar y puedo mejorar. Entonces necesitamos correcciones centradas en la conducta y no en la persona. Que aquí muchas veces yo entiendo que ustedes puedan tener una opinión sobre cómo son los jugadores, pero al final son opiniones, son valoraciones subjetivas que realmente ni tienen por qué ser 100% reales, ni es algo que el jugador en ese momento pueda ejercer un cambio y pueda entrenar, ¿vale? Si yo o un entrenador me dice que no sirvo para hacer algo, yo siento que no tengo nada que entrenar, es decir, no puedo modificarlo. En cambio, si me transmite un mensaje real, que es que esto no lo estoy haciendo bien y lo puedo mejorar de esta manera, yo voy a sentir, parte más de motivación, más confianza en que puedo hacer esa tarea. Y súper importante también que las críticas estén centradas en algo que yo puedo controlar y yo puedo cambiar. ¿Vale? No solo algo que no me define a mí, sino a mi conducta, sino que yo realmente perciba que puedo ejercer un cambio sobre eso. Y la última variable que les he puesto es la preparación psicológica, tanto del equipo como de cada jugador individual, para la competición. ¿Vale? Muchas veces nos pasa, tanto como deportistas como como entrenadores, que vemos una dificultad en una competición, como puede ser dificultad para concentrarme o dificultad para gestionar los nervios de un jugador o jugadora, y cada vez que nos preocupamos por eso es cada vez que hay un partido. ¿Vale? Y en el próximo partido queremos que mágicamente eso se haya resuelto o que el equipo esté más cohesionado o que el equipo se comunique mejor. ¿Vale? Y realmente nosotros en las competiciones sí podemos generar un aprendizaje, pero es mínimo en comparación al aprendizaje que ustedes pueden generar en entrenamiento. ¿Vale? Entonces, simular situaciones de partido en entrenamientos potenciando variables psicológicas, hablar de cómo mejorar esas condiciones psicológicas que estamos viendo que están carentes en la competición durante la semana, es donde realmente los jugadores pueden aprender, ¿vale? Y exactamente igual que la parte técnica o la parte física, ¿vale? Es decir, es modificable, se entrena, pero no, nosotros no esperamos que un jugador aprenda un movimiento o una táctica el día del partido. Es decir, la tenemos entrenada antes para ponerla en marcha. Pues con las variables psicológicas ocurre exactamente lo mismo. Necesitan una preparación y un entrenamiento previo para que pueda tener un efecto en la competición. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros planificamos una temporada o planificamos una serie de entrenamientos, solemos centrarnos bastante bien, ¿no? En qué técnicas, qué parte, o sea, qué parte de la técnica, de la táctica, de la estrategia queremos que se potencie en estos entrenamientos, y las variables psicológicas suelen pasar un poco desapercibidas. Vale, no es lo mismo un equipo que no está motivado que un equipo que a nivel grupal pues suelen gestionar mal la presión y tomar decisiones imprecisas que un equipo poco cohesionado y comunicativo. Son equipos que en su entrenamiento necesitan trabajar desde el punto de vista psicológico variables muy diferentes. Vale, entonces es verdad que está bien que las trabajemos todas y que nosotros incluyamos estas variables en nuestro entrenamiento, pero tenemos que potenciar y priorizar aquellas que en nuestro equipo están más carentes o que nosotros vemos que hay una dificultad. Vale, entonces durante las semanas la idea es reforzar o introducir estrategias para trabajar esas variables, tanto de forma directa, me refiero, pues haciendo charlas formativas o centrándonos en el entrenamiento en cómo vamos a resolver esto, cómo podemos trabajar esto, o también a través de ejercicios y situaciones de competición en los que los jugadores tengan esas herramientas y yo les doy un feedback de cómo lo están haciendo. Vale, por ejemplo, la gestión de la presión, yo puedo hacer una formación o una reunión de equipo de cómo podemos gestionarla mejor y luego puedo simular, por ejemplo, situaciones de partido
en el entrenamiento y reforzarles cómo están gestionando esa presión. Los días antes o el día antes del entrenamiento, más que aprender cosas e introducir herramientas, es más un refuerzo y una regulación emocional para llegar lo mejor posible a ese partido, ¿vale? Muy parecido a la preparación física. Y durante el partido, el objetivo es gestionar la situación lo mejor posible, que mi parte psicológica o mis emociones y pensamientos potencien mi rendimiento y que la comunicación sea la adecuada, ¿vale? Muy, muy resumido. Es decir, poner en práctica todo lo que nosotros hemos entrenado. Y después del partido es la fase más olvidada muchas veces desde el punto de vista psicológico, ¿vale? Después del partido yo hago un análisis de, muchas veces, ¿no? De pues, lo que ha estado bien técnicamente, si la estrategia ha sido buena o no, si hay que entrenar más esta estrategia de ataque, de defensa, esta colocación de este jugador. Y muchas veces el análisis del rendimiento psicológico se nos pasa un poco en segundo plano. ¿Vale? Y cuando se da, no se suele traducir en un cambio en la planificación, ¿vale? En un cambio en los entrenamientos que yo voy a hacer pues esta semana o este mes. Entonces aquí es importante que reforcemos lo que se ha hecho bien, que remarquemos también lo que necesitamos mejorar y marquemos objetivos en ese equipo o en un jugador, jugadora individual, de mejora desde el punto de vista psicológico. ¿Vale? Todo esto entendiendo que nosotros no somos psicólogos, somos entrenadores, ¿vale? Que yo puedo, como entrenador, identificar, puedo darte pues, las herramientas básicas que yo conozco y si vemos que esa dificultad no se resuelve o que es mayor de lo que yo puedo abordar, pues asesorarnos también de profesionales de la psicología del rendimiento. Vale, entonces, herramientas que nosotros podemos utilizar en nuestros entrenamientos para trabajar cualquier variable psicológica es introducir dentro de los ejercicios situaciones reales de partido o situaciones difíciles en las que se nota la carencia de esa variable. Intentar también generar, tanto a nivel individual, pero sobre todo grupal, rutinas precompetición o incluso en medio de los partidos, es decir, no a forma de superstición, ¿vale? Es decir, no hacemos esto, vamos a perder, pero sí a forma de que el equipo vaya adquiriendo una serie de rutinas que faciliten que el cerebro automatice, ¿vale? Que después de esta serie de ejercicios viene un momento de rendimiento, de concentración, de poner en marcha pues todo lo entrenado durante la semana y finalmente hacer ese análisis de la competición en grupo, ¿vale? Es decir, intentar no hacerlo cuando acabe el partido porque va a ser un análisis más emocional que objetivo, ¿vale? Pero sí que ellos también puedan dar su opinión y su percepción y que podamos establecer objetivos conjuntos que realmente a ellos les, pues les motive y realmente conecten con lo que ellos también perciben en el partido. Vale, creo que hay una mano levantada, entonces, Óscar, si quieres puedes participar sin problema. Sí, hola, buenas tardes. Una pregunta sobre el tema del después del partido. ¿Qué es preferible? ¿Nada más acabar el partido, esperar un momento o dejar la charla para el primer día de entrenamiento? Vale. Aquí, vale, no hay una regla universal, ¿vale? Pero mi recomendación es que después del partido nos centremos más en reforzar, ¿vale? Lo que, sobre todo en partidos complicados en los que a lo mejor el resultado no ha sido el que a ellos les gustaría, en reforzar más lo que sí se ha hecho bien y validar las emociones que estén sintiendo en ese momento, ¿vale? Es decir, entiendo que esté frustrado, hay muchas cosas que hemos hecho bien y otras a mejorar que ya retomaremos, ¿vale? Porque en ese momento los jugadores tanto de euforia cuando le sale bien como de decepción, frustración cuando le sale mal, están en un momento emocional en el que interpretar una información de forma objetiva es muy complicado. ¿Vale? Entonces va a priorizar mi emoción, yo me voy a quedar con lo que encaje, con lo que yo estoy sintiendo y a lo mejor si tú me haces una corrección que puede estar bien hecha, que puede ser constructiva, yo me voy a quedar más con que lo he hecho mal porque estoy decepcionado que con el mensaje real, ¿vale? Si ahí la intensidad emocional no me permite hacer un análisis objetivo ni quedarme con objetivos de mejora. Entonces, yo lo que les suelo recomendar es sí que les pueden dar, ¿no? Un pequeño feedback, pero que sea más de validar su trabajo y validar sus emociones en ese momento, es decir, pues buen trabajo, nos hemos esforzado, o entiendo que te sientas así, el lunes en el entrenamiento lo retomamos y luego ya sí, una vez nosotros nos veamos en el entrenamiento, que ya las emociones están más calmadas, sí centrarnos en un análisis más constructivo, es decir, más realista de lo que hay que mejorar, sin olvidarnos de lo que se ha hecho bien, ¿vale? No hay partido en el que todo se haga mal, por lo tanto, no podemos solo dar un feedback negativo. ¿Vale? Es decir, no lo omitimos, es importante que sepan lo que, no, lo que hay que mejorar, pero también es importante que remarquemos todo, por un lado, para no debilitar la confianza de los jugadores y por otro, para potenciar que eso que se está haciendo bien se repita en las próximas
en las próximas competiciones. Entonces, mi recomendación es que el análisis como tal, profundo, se deje para los días de, pues para charla de entrenamiento o para un momento en el que las emociones estén más calmadas. Vale, sí que es importante aquí que hay situaciones en las que a lo mejor nosotros, en muy breve periodo de tiempo, por ejemplo, cuando viajan, a inventar, ¿no? Un equipo en iniciación a competir a un campeonato durante el fin de semana, es verdad que juegan muchos partidos, a lo mejor, o sea, juegan más de un partido. Entonces ahí sí que a lo mejor, dejando un breve espacio para que se regulen las emociones, podemos incluir algún análisis, pero muy centrado en las conductas que ellos pueden realmente cambiar de un partido a otro. ¿Vale? Si hay cosas que yo no puedo entrenar en 10 minutos, ¿vale? Entonces, las cosas que requieren un entrenamiento más profundo no, pero matices pequeños que sí que pueden modificar o que a lo mejor no han tenido en cuenta o que se han despistado o que tú crees que pueden cambiar en ese momento, sí que a lo mejor es bueno introducirlo para que focalicen para el siguiente partido, ¿vale? Pero ahí tienen que ser instrucciones muy breves, muy centradas en conductas modificables en ese momento, aparte de reforzar lo que sí hemos hecho bien. Vale, entonces seguimos por aquí, espero que les haya aclarado la duda. Y ahora nos vamos a centrar más en la figura de ustedes como entrenadores, ¿vale? Se habla mucho de la psicología del deporte, de los deportistas y de cómo ayudarles, pero se nos olvida también que nosotros tenemos que trabajar nuestras propias habilidades, ¿vale? Primero porque nos viene bien en nuestro rendimiento y nuestro bienestar, y luego porque nosotros somos modelo para, sobre todo en iniciación, en el que ellos se fijan y de que ellos imitan muchas veces. Entonces, nosotros necesitamos responsabilizarnos de esa parte, independientemente de la categoría en la que estemos, es poco coherente y suele tener poco resultado que yo, por ejemplo, le pida a un jugador que aprenda a gestionar o que necesitamos que gestione su enfado y que no puede llevar a cabo ciertas conductas a raíz de su enfado, pero que yo luego cuando me enfade haga exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces tenemos también que nosotros entrenarnos para educar desde el ejemplo y educar también desde el punto de vista psicológico y emocional, porque somos referencia para los niños y para los grandes, aunque muchas veces no nos lo parezca también. Vale, entonces, importante también, por ejemplo, el estilo de comunicación. Yo tengo que intentar no pedirle a un niño que no le grite a un compañero si yo cuando me enfado les hablo gritando. Vale, es verdad que aquí yo sé que no es fácil, que hay situaciones muy complicadas a gestionar dentro de un equipo, pero necesitamos entrarnos y responsabilizarnos de esa parte para que, pues por lo menos vaya cada vez mejorando y cada vez podamos encontrarnos mejor con nosotros mismos y con el equipo. Entonces, variables importantes a trabajar, identificar mis emociones y aprender a gestionarlas, ¿vale? Como les decía antes, no es que nos enfaden como entrenadores, no es que no se frustren, no es que en algún momento no estén nerviosos, sino en cómo regulo eso para que no afecte o no afecte mucho a mi comunicación o al desempeño de mi papel como entrenador. Gestión del tiempo también y de la planificación, ¿vale? Hay muchas variables dentro de, por ejemplo, un partido de baloncesto, que al final es un deporte que se juega a tiempo, es un deporte en el que hay momentos de mucha presión, en el que tengo que tomar decisiones rápidas, y eso es un entrenamiento también en atención, concentración, toma de decisiones, ¿vale? Una de las variables más importantes, que es la comunicación y el liderazgo, el autocuidado personal, que nosotros, aparte de entrenadores, somos personas, ¿vale? Que necesitamos cuidar esa parte, y mi propia motivación, que muchas veces se puede ver debilitada por las situaciones de equipo, por mis problemas fuera a lo mejor del mundo deportivo, y que se transmiten también muchas veces al equipo, que es normal que no estemos siempre al 100 de motivación, pero cuando no está necesitamos pararnos, retomar un poco con el para qué estoy haciendo esto y volver a conectar con objetivos que realmente nos muevan. Vale. Entonces, respecto a las dos que he cogido para explicarles un poquito y ahondar un poquito más, son el liderazgo y la comunicación. Vale, en el liderazgo, en lo que me gustaría que se centraran es en cómo tomamos las decisiones o cómo me comunico y te transmito a mi equipo, ¿vale? Es verdad que entre autocrático, que es yo tomo las decisiones y no cuento con nadie, por decirlo de alguna manera, y democrático, que es que las tomen ellos o que ellos opinen y ellos participen, nosotros priorizamos el fomentar esa iniciativa siendo conscientes de que no podemos tomar decisiones que ellos decidan o democráticos en todos los contextos y en todas las situaciones, ¿vale? Decisiones que me corresponden a mí como entrenador. Entonces, ni no tomar decisiones para ahorrarme ese marrón y que las tomen ellos, ¿vale? Ni aquí mando yo y punto. ¿Vale? Tenemos que buscar un punto intermedio que además se ajuste a la situación. Hay situaciones, por ejemplo, en función de la edad, del momento de la competición, de el tipo de decisiones que estamos tomando, en los que los jugadores pueden elegirlo ellos, ¿vale? Luego hay otras en las que pueden darme su opinión y soy yo la persona
que finalmente elige, y luego hay otras que a lo mejor me corresponden a mí y es mi decisión, ¿vale? Entonces, ahí también es importante que se ajuste a la situación. Por ejemplo, si es una situación que hay que tomar una decisión muy rápida, más disciplinaria, por así decir, pues a lo mejor depende de mí, ¿vale? Y ya la tomo yo. Sí que es importante no confundir el que la tome yo o que yo tenga un rol de autoridad en esas decisiones con la forma también en la que lo comunicamos, ¿vale? Es decir, no tengo que dar demasiadas o excesivas justificaciones, pero sí es verdad que cuando a mí me hago una decisión de la que yo no puedo tomar parte, si me la explican, yo puedo estar más de acuerdo o no, pero por lo menos puedo entender por qué lo estás haciendo, que a mí me puede parecer correcto o no, pero es mucho más aceptable o suele recibirse mucho mejor que él porque lo digo yo y punto. Vale, porque soy el entrenador y lo digo yo y punto. Vale, normalmente eso ya genera un rechazo que da igual la decisión que hayan tomado, que muchas veces ya van pues, más a la defensiva. Vale, y luego está en donde centro ese liderazgo o esos objetivos de grupo, ¿vale? Que está los de rendimiento y los más centrados en la persona y en el bienestar. Evidentemente, en categorías base, ¿vale? Deporte formativo o deporte más lúdico, la prioridad es la persona, ¿vale? Es decir, es la formación, es el disfrute, y es verdad que a medida que se va aumentando el nivel competitivo, el rendimiento va cobrando peso, ¿vale? Pero estas dos variables no son incompatibles, que es algo que muchas veces confundimos, es decir, no todo vale por rendimiento, ni o sea, una exigencia, un compromiso, un alto nivel de rendimiento es incompatible con el bienestar, ¿vale? Es más, todavía hay que cuidarlo más en esas categorías, ¿vale? Es decir, por ejemplo, en la iniciación o en el deporte más lúdico, obviamente sí que hay que ponerle foco, pero es más fácil que se dé esa variable porque no hay tanta exigencia, no hay pues tantas evaluaciones externas. Entonces, esa variable no siempre está, pero es más fácil que se dé. Vale, sin embargo, cuando empieza a aparecer la variable rendimiento, la variable de querer conseguir unos resultados, llegar a ciertos objetivos, muchas veces la persona, es decir, su bienestar va quedando en un segundo plano. ¿Vale? Y no podemos olvidarnos de que sí, que son deportistas, nosotros entrenadores, pero detrás de cada deportista y cada entrenador hay una persona que va a rendir siempre mejor si se encuentra bien a nivel psicológico y de salud mental que si se encuentra mal. ¿Vale? Entonces, no es que no podamos centrarnos en el rendimiento, pero no nos podemos olvidar de incluir dentro de esa planificación de grupo a la persona y a su bienestar. ¿Vale? Entonces, variables importantes que necesitamos trabajar para el liderazgo, la comunicación, que la vamos a ver ahora, gestión emocional, empatía, ¿vale? Que empatía no es dar siempre la razón o entender el mundo como lo entiende la otra persona, ¿vale? Sino entender que la otra persona puede verlo de forma diferente, aprender a ponerme en su sitio, o sea, en su lugar, y poder llegar a acuerdos en esa comunicación, toma de decisiones y coherencia, ¿vale? ¿A qué se refiere con coherencia? Que al final yo cuando lidero tomo decisiones y necesitamos que los jugadores vean coherencia en esas decisiones. Y si yo un día una conducta la castigo y al otro día la refuerzo, ese liderazgo no va a tener efecto porque al final yo no me queda claro si esta conducta es buena o mala, ¿no? O si un día algo es súper grave o yo se los comunico como que ha sido gravísimo y otro día lo paso por alto, pues el mensaje que mando no es muy coherente y por lo tanto al grupo no le va a resultar, o sea, no va a ser efectivo. Respecto a la comunicación, aquí en el documento tienen variables de la comunicación no verbal, que es importante que revisen y que trabajen, ¿vale? Porque expresamos el 70% de lo que expresamos, más a través de los gestos, de la postura, de nuestra cara, de nuestras expresiones, que de la palabra, ¿vale? La palabra es importante, pero de nada sirve mandar el mensaje adecuado si mi comunicación no verbal es totalmente contraria, ¿vale? Y muchas veces mandamos mensajes de comunicación no verbal de los que no somos conscientes porque tenemos normalizado que el deportista percibe, ¿vale? Por ejemplo, pues expresiones de enfado, de desgana, muchas veces son percibidas por los deportistas aunque nosotros no se las transmitamos con palabras, ¿vale? Y muchas veces si tú me quieres mandar un mensaje que a lo mejor está bien formulado, que a lo mejor tiene, bueno, o sea, tiene sentido, pero la forma en la que me lo transmites, o tanto a nivel de tono de voz, de cercanía, de entonación, como de gestos, no es nada coherente, la persona tiende a quedarse con la parte no verbal. ¿Vale? Es decir, es una parte mucho más visual y muchas veces marca más, bueno, casi siempre marca más que las propias palabras, que también son importantes cuidarlas. ¿Vale? Entonces tienen una serie de, no solo de gestos, sino también de esa parte de, pues el tono que uso, la entonación que le doy, cuánto me acerco, me alejo del jugador, ¿vale? Entonces esas cosas son importantes cuidarlas porque muchas veces tenemos normalizadas pues, ciertas conductas no verbales que a lo mejor
no nos hemos dado cuenta y podemos mejorar aquí. Sí que es bueno a veces vernos en imágenes, en vídeos, que muchas veces cuando nos vemos es cuando nos damos cuenta de que a lo mejor lo que yo creía que estaba mostrando y lo que realmente estaba mostrando no coincide. ¿Vale? Y aquí en la parte de comunicación, sobre todo la parte verbal, sí que me gustaría centrarme sobre todo en la parte de asertividad, ¿vale? Que en psicología se define como la capacidad de comunicar, ¿vale? De poner límites, de transmitir decisiones, dándole valor a mi opinión, pero sin invalidar las opiniones o necesidades de la otra persona, ¿vale? Es el punto medio entre la pasividad y la agresividad. La pasividad es todo vale, todo está permitido y yo no tengo nada que decir, no digo nada, no me quejo, ¿vale? Y la agresividad es lo que diga yo y punto. ¿Vale? Es tener conductas más de imposición sin tener en cuenta a la otra persona. Nosotros necesitamos ponernos en un punto intermedio, que eso no quiere decir que yo no pueda tomar límites o no pueda tomar decisiones, ¿vale? Pero no a toda costa, es decir, no porque lo digo yo y punto, sino validando también a la otra persona y entendiendo que puede tener una opinión diferente, pero bueno, a lo mejor esta decisión me corresponde a mí que soy el entrenador. ¿Vale? Y para ello, aunque hay muchas características o muchas formas de trabajarlo, yo para que se queden con cosas clave que pueden llevar a cabo, siempre les destaco dos cosas a tener en cuenta. ¿Vale? Uno es, lo comentábamos antes, mandar mensajes centrados en la conducta. ¿Vale? No es lo mismo si un jugador, por ejemplo, siempre llega tarde, que yo le diga, es que tú llegues tarde tiene estas consecuencias, o que tú llegues tarde molesta al grupo por esto y por esto, que yo te diga que tú eres un impuntual, que eres un desconsiderado y no tienes en cuenta el trabajo de los demás. Vale, eso es un ataque directo a la otra persona, que además es mi opinión. Vale, yo no sé si le importa o no le importa, es porque llega tarde, pero lo que sí sé es que esa conducta está perjudicando al grupo y que necesito que la cambie. Entonces, a pesar de ser un mensaje desagradable, es mucho más fácil de recibirlo si me lo planteas como algo, una conducta que tiene efectos negativos que como algo que yo soy o un ataque hacia mi persona. Vale, y la segunda recomendación que siempre les recalco es mandar mensajes desde el yo. Vale, es verdad que nosotros, dentro de la pirámide de decisiones de un entrenamiento, o sea, de un equipo, tenemos más capacidad de decisión, es decir, tenemos más autoridad sobre los jugadores y jugadoras que a lo mejor ellos sobre nosotros. Pero al final todas las decisiones que yo tomo siguen siendo subjetivas, muchas de ellas, y sigue siendo mi opinión, sigue siendo en base a lo que yo creo y considero. Y desde ahí es mucho más fácil que la otra persona lo entienda. Vale, es decir, por ejemplo, el ejemplo que poníamos antes de llegar tarde, es que a mí que llegues tarde no me parece una conducta adecuada porque me genera un descuadre en el entrenamiento, porque me retrasa la planificación o por el motivo que ustedes quieran. Vale, que no es lo mismo que volver a mandar mensajes, vale, desde el tú o desde que las cosas son así y punto. Vale, entonces ahí es importante esa parte de incluir los mensajes desde mi opinión, mi percepción como entrenador, que soy el que se le ha dado el rol de decidir en esta situación, pero que entiendo que tú puedas opinar otra cosa, ¿vale? Y entiendo que te frustre, ¿vale? Que otras veces dentro de la asertividad también les recuerdo mucho que validen las emociones del otro, ¿vale? Es decir, si yo no te pongo a jugar en un partido o te pongo menos minutos de lo que tú quieres, yo te lo explico desde lo que yo percibo, es decir, de que yo creo que al equipo le beneficia esto, no desde que tú seas malo o desde que es evidente que esto es lo que había que hacer. Vale, pero el jugador no se siente atacado, sino entiende que es una situación que no depende del todo de él, pero que es una decisión que no le corresponde a esa persona, ¿vale? Y también ahí podemos validar mucho sus emociones, es decir, yo entiendo que estés frustrado, entiendo que no te guste esta situación, pero es verdad que al final yo como entrenador tengo que tomar ciertas decisiones y algunos tienen que jugar menos que otros y entiendo que no les guste y normalizo que te frustres, pero esta decisión pues la he tomado por esto, por esto y por esto. Vale, entonces sobre todo en el deporte de iniciación hay una herramienta que a mí me gusta mucho que en psicología se conoce como la estrategia del sándwich, ¿vale? Que es, siguiendo la estructura de un sándwich, introducir la corrección en medio, ¿vale? Es decir, yo primero te mando un mensaje positivo o un mensaje que refuerce algo que estás haciendo bien, luego te introduzco la corrección que te quiero mandar y cierro con algo más neutro, positivo o motivador, ¿vale? Es decir, no es lo mismo que vayamos a primeras, ¿no? Y digamos, es que este pase lo hiciste mal, tienes que hacerlo así, ¿vale? Que, oye, mira, veo que has mejorado mucho tu tiro o que te estás concentrando mucho en mejorar tu pase y creo que es súper positivo, pero me gustaría que te fijaras más en cómo flexionas los brazos o en cómo diriges la pelota y después cerramos, ¿no? Con un, bueno, vuelve a intentarlo, que no pasa nada si te equivocas, que seguro que lo mejoras. Vale, el mensaje final es el mismo, que cambie X conducta, ¿vale? Pero, sobre todo con niños, no se recibe igual, ¿vale? Y la otra estrategia, que muchas veces, sobre todo para momentos de conflicto, decisiones que yo ya he tomado o tengo que tomar como entrenador, que entiendo que no te gusten, pero que alguien tiene que salir perjudicado, por ejemplo, es la estrategia del disco rayado, ¿vale? Que
consiste en repetir mi argumento más allá de un montón de justificaciones hasta convencer a la otra persona, porque es importante también aceptar que hay veces que a lo mejor en este momento, con estas emociones de por medio, no te voy a convencer. Bueno, entonces hay veces que yo necesito repetirte que sí, que te entiendo, que estos son mis motivos y esta es mi decisión. Y el jugador seguramente me lo arrebata, ¿no? Pero es que claro, porque si piensas, pero sí, yo entiendo lo que me estás diciendo, pero yo en base a estos motivos he tomado esta decisión, ¿vale? Es decir, vamos disminuyendo la intensidad de ese conflicto, validando que entendemos que no lo compartas, pero que a lo mejor tampoco tengo más justificaciones, entre comillas, que darte, sino esta explicación que es por lo que yo lo he tomado. Vale, entonces, la parte final de la asignatura sí que la he dedicado más a la parte de salud mental, ¿vale? De los jugadores, de ejercer nosotros como también factor protector y factor de intervención o de ayuda en caso de problemas de salud mental. ¿Vale? Como les decía antes, sobre todo en el deporte de alto rendimiento, pasa todo esto muchas veces a un segundo plano y es ahí donde más, ¿vale? Pueden obviamente haber en otros contextos, pero donde más suelen presentar estas, estas dificultades, ¿vale? Es decir, los estudios informan que el número de trastornos psicológicos en el deporte de alto rendimiento es mayor que la población normal. Entonces, es algo a poner foco, que no es siempre nuestra responsabilidad, obviamente, ¿vale? Es decir, no solo está en nuestra mano, pero podemos ser un factor de mucha ayuda, sobre todo en la detección de ciertos problemas, porque somos personas que estamos en contacto constante con esos jugadores. ¿Vale? Entonces, nosotros dentro del cuidado de la salud mental tenemos tres papeles, que es la prevención, ¿vale? Es decir, crear un entorno saludable desde el punto de vista mental o psicológico. La detección, que es estar atentos y saber identificar señales que nos van a encender un poco las alarmas para ver si a esa persona le puede estar pasando algo. Y la actuación, ¿vale? Que es una actuación súper importante aquí de entrenador. Si mi rol es ser entrenador de esa persona y actuar desde hasta donde, o sea, desde mis límites y desde lo que yo le puedo aportar, ¿vale? No ejercer como psicólogo, como médico, como profesional, ¿vale? De la salud mental, sino dentro de mis capacidades y de mi función en esta parte social del deporte, ayudar lo que esté en mi mano, ¿vale? Pero no responsabilizarme de solucionar esos problemas o de actuar como un profesional que yo a lo mejor no soy. Vale, entonces, cosas importantes dentro de la prevención, intentar fomentar incluso en el alto rendimiento entornos seguros de apoyo comunicativos en los que la persona sienta que puede expresar cómo se siente, ¿vale? O las dificultades que tiene. Buscar ese equilibrio entre exigencia y bienestar del que hablábamos, ¿vale? Es decir, no es que todo valga ni que no haya exigencia, pero no puede ser a toda costa. Plantear metas también realistas para fomentar esa confianza y no fomentar la frustración que hablábamos. Que nuestra planificación, el descanso y la recuperación, no solo física, sino también psicológica, esté, es decir, que hayan espacios de desahogo emocional, que hayan espacios de diversión, obviamente ajustados, como decíamos, a la edad y el nivel competitivo, pero que rendir no sea lo único que está dentro de mi planificación. Y otro punto súper importante es ejercer como factores de normalización y fomento de la salud mental, ¿vale? Es decir, normalizar las conversaciones sobre emociones, normalizar las conversaciones sobre dificultades psicológicas, normalizar la intervención o el acudir a un psicólogo es súper importante, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros tenemos un jugador que en su entorno están detectando, ¿no? Que puede necesitar ayuda psicológica, pero su entrenador, que es una figura de referencia, el mensaje que le manda es más estigmatizado respecto a la salud mental, ¿no? O a ir al psicólogo, posiblemente esa persona, si su entrenador es un elemento importante dentro de su vida, puede incluso no ir o no pedir esa ayuda porque uno de sus referentes opina que no es normal o que eso es porque está loco o cualquier cosa que añadamos ahí más desde el juicio y la estigmatización. Vale, y luego validar mucho y escuchar a nuestros jugadores, normalizando las emociones que sienten, pero no normalizándolas desde el punto de, pues esto es normal, no lo atendemos. ¿Vale? Sino, bueno, es normal que te sientas así, es normal que aparezcan estas emociones, pero estar también atentos a si realmente es una dificultad que va más allá de hoy estar triste porque perdí un partido o de hoy estar enfadado porque me peleé con mi compañero, ¿vale? Sino si va más allá y se puede convertir en un problema psicológico mayor, ¿vale? Que eso nos lo define también la frecuencia y la intensidad de ese tipo de emociones. Vale, entonces, alarmas o situaciones que nos pueden hacer encendérsenos un poquito ahí la bombilla para observar y ver si puede ir un poquito más allá. Vale, jugadores con cambios en el estado emocional, ¿vale? En el estado de ánimo, o sea, radicales, ¿vale? Es decir, cambios muy radicales en su forma de comportarse o mucha inestabilidad emocional, ¿vale? Es decir, jugadores, pues, que por ejemplo, sin ser así normalmente, de repente están muy irritables o vemos que cambian de emociones con mucha facilidad. Vale, una caída de la motivación
sin una explicación aparente o muy drástica, que comente o nosotros detectemos, por ejemplo, en viajes, lo que sea, problemas para conciliar el sueño o mantenerlo. ¿Vale? Problemas con la alimentación, que ahí siempre acudimos solo, por ejemplo, a anorexia o bulimia, ¿vale? Y hay muchísimos problemas en relación con la comida que se dan en el deporte, que podemos observar a través de, pues, de variables como una pérdida repentina de peso o incluso escuchando, ¿vale? Muchos comentarios que nos dejan ver que esa persona no está teniendo una buena relación con su cuerpo o con la comida, o incluso manifiestan muchas veces conductas de compensación, pues cuando vamos a comer, por ejemplo, con el equipo o en el mismo entrenamiento, ¿vale? O, por ejemplo, también cuando vemos que una persona ha perdido pues, energía, resistencia, habilidades físicas, sin tampoco explicación aparente, de forma brusca. ¿Vale? Suele haber ahí también, pues muchas veces, un foco al que poner atención. Variable, o sea, cambios o variaciones en sus relaciones sociales. Si, por ejemplo, un niño que normalmente se desenvuelve bien, que está bien integrado en el grupo, que de repente tiende a pues, hacer las conductas de forma individual, a aislarse del grupo, a dejar de acudir pues, a momentos fuera, por ejemplo, del entrenamiento, y el abuso de sustancias, ¿vale? Aquí incluimos sustancias tanto prohibidas como sustancias que a lo mejor no están prohibidas legalmente, pero que no son beneficiosas o que su abuso puede causar problemas o significar o mostrar problemas de salud mental. Vale, obviamente una de estas conductas sola en un momento puntual, descontextualizada, no es que te haga encendernos todas las alarmas, ¿vale? Pero apreciar cualquiera de estos cambios nos puede hacer, por lo menos poner un poco más el foco en ese jugador o en esa jugadora y observar si realmente, o comunicarnos con ello para ver si realmente hay un problema ahí a trabajar. ¿Vale? Si empezamos a sospechar o si vemos datos evidentes de que esa persona puede estar pasando por un problema de salud mental, lo primero es abrir un espacio de diálogo, es decir, que la persona tenga la oportunidad de compartirnos cómo se siente y de transmitirnos lo que le pasa, validar lo que esté sintiendo más que minimizarlo o no darle importancia, ¿vale? Muchas veces, sin mala intención, tendemos a minimizar, ¿no? Es decir, bueno, pero eso no es un problema real, o eso no es para tanto, ¿vale? O esto seguro que son cosas de niños, que se te pasa en nada. Al final, si yo estoy pasando una situación complicada, tiende a hacerme sentir que eso no es normal o que eso no es importante, ¿vale? Cuando a lo mejor a mí me está generando mucho malestar en mi día a día. Ponernos en contacto, sobre todo en casos, o sea, obligatorio en casos de jugadores menores, con su entorno, ¿vale? Intentar hacerlo haciendo partícipe al jugador, ¿vale? Es decir, obviamente en situaciones de emergencia, quiera el jugador o no, hay que comunicarlo, pero si podemos intentar que el jugador sea parte de esa comunicación, es decir, que lo conozca, que entienda que se lo voy a comunicar a sus padres o que me gustaría compartirlo con sus padres, es mejor que ayer hablé con tus padres, ¿vale? Sin comunicarte nada y sin que tú lo tuvieras presente. Y luego, por supuesto, lo que decíamos antes, entender que nuestro rol tiene un límite y que hay profesionales que nos pueden ayudar y normalizarle eso a la persona con a la que estamos intentando ayudar. ¿Vale? Entonces, esto nos sirve tanto para nuestra propia salud mental, ¿vale? Que también podemos encontrarnos con alguna dificultad en nuestro día a día, como para darle espacio y hueco en nuestro equipo. ¿Vale? Es decir, que los niños, niñas, jugadores, jugadoras sepan que esto es una realidad, es decir, que el cuidado de la salud mental es importante y que los problemas de salud mental existen y están, y que si en algún momento en el equipo aparecen, los podemos abordar, ¿vale? Es decir, y que tienen un espacio en el que pues darle hueco e importancia a esas situaciones o experiencias o emociones que cada uno esté ahí viviendo. Vale, entonces, así he resumido un poquito el contenido que tienen en el aula, ¿vale? Espero que no haya sido demasiado denso o que no hayamos ido ahí muy rápido y por lo menos se hayan quedado con ideas claves, ¿vale? Y sí que me gustaría pues dar un pequeño espacio por si alguno tiene una pregunta, pues, una reflexión o algo que les haya llamado la atención o que hayan relacionado con alguna experiencia que ustedes hayan vivido, pues este es un poquito el espacio para compartirlo. Hola, Mónica. Mónica, ¿me No sé si me escuchas? escucha. Vale, ahora sí. Mónica, ¿me escuchas? Vale, sí. Dime. Vale, creo que Sebastián quería hablar, pero... Vale. Sí, ¿me escuchas ahora? A mí sí me escuchas, ¿no? Sí, a ti sí. Vale.
Nada, mi nombre es Sebastián y solamente decirte que me parece súper interesante este tema de salud mental, ya que creo que es un gran problema hoy en día y que se nos viene encima un poquito. Y sobre todo cuando, en mi caso, entrenamos a categoría base y hay veces pues que nos olvidamos un poquito de la forma y nos centramos un poquito más quizás a lo mejor a la hora de la competición, ¿no? Me parece súper interesante todo el temario que has dado, muy completo, y sobre todo la duda que el compañero dijo al principio, la del si esperamos al final del partido y darle la llamamos al siguiente día, me dejaste claro un poquito que nada, unos aspectos básicos y luego ya el lunes seguimos y hablamos ya del partido en sí. Y lo último que te quiero decir es, yo tengo problemas con enviar los trabajos por la plataforma y el examen. ¿Tú me puedes dar tu correo electrónico y te lo copio? Vale, te contesto un poquillo ahí por partes, ¿vale? Lo primero, muchas gracias también por el feedback, ¿vale? Que viene súper bien y además nos ayuda a ir mejorando. Respecto a esa parte, ¿vale? De las charlas, es verdad que también hay que ajustarlo a cada equipo, ¿vale? Y a cada situación. Y, y respecto a, ¿vale? A la salud mental, también trabajar un poco nuestra, como tú decías muy bien, ¿no? Nuestra forma pues, de comunicarnos o de percibir el deporte, porque al final muchas veces, no todos, pero muchos entrenadores han sido también deportistas y evidentemente queremos ganar, que hay que normalizarlo, es decir, no pasa nada, yo prefiero que mi equipo gane, ¿vale? Pero a la hora sobre todo de transmitírselo, en el caso de jugadores bases, ese no puede ser el objetivo, ¿vale? Es decir, ni nuestras evaluaciones pueden estar solo basadas en si ganamos todo está bien y si perdemos todo está mal, ¿vale? Porque hay veces que juegan bien y pierden, y hay veces que no juegan tan bien y ganan, porque el otro equipo es peor, ¿vale? Entonces es importante educarles también en esa evaluación basada en el rendimiento. Vale, respecto a las tareas tengo que preguntarle, ¿vale? A los chicos que la coordinan a ver cómo lo podemos hacer, ¿vale? Es decir, darte yo un correo para que lo envíes o darte un correo de la federación para que lo puedas enviar, ¿vale? Entonces yo ahora, nada más terminar la formación, le escribo a la persona que lo gestiona para que me responda, ¿vale? Y le digo que se ponga en contacto contigo, ¿vale? O me pongo yo en contacto contigo, ¿vale? Si no, ante cualquier cosilla pueden mandar siempre, ¿vale? Mensajes por la plataforma. Vale, por ejemplo, la misma tarea que nosotros tendemos siempre a contestarles por ahí, ya sea el profesor de la asignatura o la persona que coordina un poco el curso. Vale. Mónica, ¿me escuchas? Sí, ¿Cómo estás? Soy Nasser Amaya. Mónica, es que tenía una duda, pero hasta hoy, hasta la clase, la pude resolver y es que en el material 2, para que lo sí. tengas ahí en cuenta, en la parte de comunicación, donde dice la comunicación no verbal, justo ahí debajo, donde dice que es el 70%, ¿Mm? no está el no. Entonces, inicialmente, cuando yo lo leí, lo estuve estudiando, estaba convencido de que era la comunicación verbal la que Ah, aportaba el 70%. O sea, si tú lo vale, revisas, no aparece el no. Entonces, para que lo tengas ahí en cuenta. Pero vale, como ya genial. me lo aclaraste, entonces Vale, ahora sí lo tengo. vale, Vale. genial. Pues muchas gracias. Gracias. Lo Gracias, corregimos. Mónica. Vale, lo corregimos. Muchas Vale. gracias, que esto también Chao. ayuda a mejorar. Vale, ¿algo más? ¿Alguien más que quiera compartir algo, tenga alguna duda? Vale, pues entonces, si no lo dejamos aquí, ¿vale? Espero que les haya servido, que puedan aprovechar el material y que poquito a poco, ¿vale? Que yo sé que es mucha información, lo vayan haciendo suyo y transformando un poquito sus actividades del día a día para que, pues, entrenar no sea obviamente solo transmitir conocimientos técnicos, ¿vale? Y estrategias, sino que también, pues, aportemos en la formación y el desarrollo psicológico y salud mental de los jugadores. Vale, así que espero que les haya gustado y cualquier cosita que necesiten, duda que tengan, pues estamos en contacto sin ningún problema.